La vid ingresa al territorio que hoy es Uruguay, o el Río de la Plata, de la mano de los colonizadores. Esto significa que hay en estas tierras una irrupción de la cultura mediterránea, que es una cultura que gira en torno a varias referencias. Una de ellas es la vid y el olivo. Estas plantas llegan a estas tierras periodos bastante anteriores a la fundación de Montevideo, estamos hablando del siglo XVII, y la vid ingresa por varios lugares, ¿no? Unos procedían de Chile, eran de origen español. Otra vía de ingreso temprana fueron las vides portuguesas que trajeron aquellos que se instalaron en la colonia del Sacramento. Otra vía de ingreso fue por el puerto de Montevideo y fueron los primeros colonos canarios quienes trajeron sarmientos de Islas Canarias. Referencias a estas primeras vides, el padre Pérez Castellano habla de que su abuelo canario, uno de los primeros pobladores de Montevideo, trajo vides, las plantó. Algunas de ellas señala que eran muy sabrosas para comerlas, unas moscateles blancas, pero en general la referencia de él es que cuando se destinaban a la elaboración de vino, no producían un buen vino. Y esta situación de una producción destinada para el consumo familiar, quizás la venta en las vecindades de algunos excedentes de vino, se mantuvo con estas características hasta unas décadas después de que el Uruguay se convierte en una república independiente. La relación entre alimentos y bebidas es una relación de larga data, ¿no? Uno no come o no toma solamente por satisfacer una necesidad alimenticia. Cuando ingerimos un alimento, una bebida, estamos ingiriendo sabores, estamos ingiriendo placeres, estamos ingiriendo costumbres, hábitos, y eso tiene que ver también desde la antigüedad con lo profano, con lo sagrado. Hay alimentos y bebidas que están permanentemente en debates, ya sea porque se asocian a una festividad, se asocian a una fiesta religiosa. Hay bebidas que tienen que ver con el sexo, con la misa. El vino y el pan fueron siempre alimentos de la antigüedad que están sumamente trabajados en ese sentido. Entendemos un segundo momento, la llegada de un aluvión inmigratorio en la segunda mitad del siglo XIX, y se inicia a partir de 1870 una producción vitivinícola interesante,
¿verdad?, que marca en el proceso de modernización, de grandes cambios que sufre el Uruguay a partir de 1860, 1870, cambios en, por ejemplo, el mestizaje de ganado, la cría del ovino, la difusión de diversos cultivos, porque buena parte de estos inmigrantes eran agricultores. Quienes llegaron tenían trayectorias y experiencias de sociedades que venían avanzando rápidamente en el desarrollo del capitalismo. Entonces traen otra mentalidad, ¿verdad?, que la de aquellos primeros colonos inmigrantes del siglo XVIII, por ejemplo, que fundan Montevideo, ¿sí? Estos hombres, aunque la mayoría llegan sin dinero, la casi totalidad llegan sin capital, se construyen desde abajo, ¿verdad? Se construyen como emprendedores, entonces introducen valores como el sacrificio, la privación en aras de conformar un capital y poder invertir. Si uno mira las grandes figuras que llamamos pioneros, digo, son hombres que van a terminar luego actuando en la actividad política, que van a diversificar sus inversiones hacia otros negocios, ¿verdad? Y se conforman a la escala de Uruguay, de un pequeño país, en empresarios grandes, ¿verdad? Y son los que van a crear y tomar la dirección de instituciones como la Asociación Rural, como el primer centro de viticultores, el gremio de viticultores, que luego forma parte de la Cámara de Industrias. Los inversores le daban sus apellidos a las uvas que traían. En ese Uruguay tenemos dos grandes impulsores de la vitivinicultura del país, que fueron Francisco Vidiela, con una uva, la Folle Noir, y Pascual Arriague con el Tanat. Francisco Vidiela produce en el sur su uva, Pascual Arriague lo produce en el norte, en Salto, si bien la uva se cultivaba en el sur. Cuando él la produce en el norte, se asocia como que el origen fuera del norte, de la región de Salto, Concordia, porque ahí había colonias vascas y esto se trata como de polos de desarrollo, ¿verdad? No están los límites geográficos tan claros. Hoy se sabe que el Tanat entra por el sur, que se cultiva hasta el sur del Río Negro antes que la producción de Pascual Arriague. Cuando Uruguay en 1870 empieza ese proceso de industrialización, la clase hegemónica piensa en que hay comportamientos que son deseables, que son los productivos, que es el ahorro de energía sexual, el ahorro de energía no al ocio, el ahorro en los despilfarros, del juego, y eso se contrapone con los excesos en el cuerpo, o los excesos en el sexo, los excesos en la alimentación. Y esos comportamientos son dignos de ser reglamentados. Ese binomio entre salud y moral asocia también los excesos de alcohol con la criminalidad. Entonces empiezan a surgir una serie de estadísticas que muestran a personas ebrias cometiendo delitos. Lo que nosotros investigamos fueron realmente las entradas y salidas en los lugares de disciplinamiento, que pueden ser las cárceles, que pueden ser los hospitales, y realmente a ver cuántas de esas personas habían cometido delitos estando ebrias. Y vimos que no eran tantas y que en realidad el mito del borracho cometiendo delitos era más fuerte que lo que era la realidad en sí. Entonces, esos discursos médicos se construyeron con un fin social, con un fin económico, con un fin de reglamentar los comportamientos. La publicidad construyó esa imagen, los discursos médicos y legislativos también, y hasta las escuelas, ¿no? Porque esa reglamentación del consumo tiene consecuencias sociales en el cuerpo del individuo alcohólico, tiene consecuencias en los lugares de reclusión, en las cárceles, en los hospitales, y tiene consecuencias en los lugares de socialización, que en las escuelas, en los cafés. Entonces, ¿cómo se mide y se vincula todo eso?
Hay hasta odas al agua y muera el vino que se cantan en las escuelas. Hay marchas y actos públicos donde ves a los niños uniformados precisamente con esas túnicas blancas, cantando la oda al agua y muera el vino, ¿no? Entonces hay dispositivos que se ven desplegados en esa sociedad, en ese Uruguay entre 1870 y 1930, que son bien interesantes de ver y cuyas consecuencias y debates siguen estando en larga duración hasta hoy, ¿no? Cuando uno mira hoy la ley de alcohol cero, ve que los mismos discursos tienen que ver con esa centralidad, con ese corazón del exceso del consumo, de lo bien o no que hace, qué es lo que se considera saludable y qué es lo que se considera excesivo. Y cómo en el medio de todos esos debates surge la industria vitivinícola y crece. Estamos en la Escuela Superior de Vitivinicultura, presidente Tomás Berreta. La escuela es considerada como el punto cero de la vitivinicultura a nivel departamental, pero también a nivel de país. Sus comienzos responden a una demanda del sector vitivinícola. En los años 37 se estableció o comenzó en Canelones, en la ciudad de Canelones, y con el tiempo adquirió este predio. Este predio tiene unas 23 hectáreas y el curso en sí comenzó acá en el 1939. El ingreso en su momento, los chicos, bueno, muy relacionados al rubro vitivinícola, básicamente hijos de productores, y bueno, con la intención esa de mantener esas empresas vitivinícolas con generaciones jóvenes, es que entonces se comienza a caminar en esta carrera del enólogo. Este centro es el único centro público donde se forman los enólogos en nuestro país. Nosotros teníamos aquí inmigrantes europeos de distintos orígenes, con mucha cultura de vino. Bueno, les había ido bien en este territorio. La mayoría de los capitales se formaban a través de la ganadería y la viticultura siempre fue un cultivo que exigió grandes inversiones, inversiones en capital, inversiones en tiempo de trabajo. Un papel importantísimo en el desarrollo de la vitivinicultura lo cumplió la Asociación Rural del Uruguay. Esta institución que nucleó a los llamados terratenientes progresistas, que es la forma como se identificaban ellos, tomó como bandera de la modernización del país, de la modernización del agro, la vitivinicultura. Un episodio trágico se produce en 1893, cuando se diagnostica la presencia de la filoxera en el Uruguay. Esa plaga, ¿verdad?, que afectó viñedos en varios departamentos del país, cuando la vitivinicultura, digamos, estaba en su etapa inicial de desarrollo. Esto obligó a procesar
una serie de cambios en el tratamiento del viñedo, la replantación sobre pie americano, el uso de distintos productos químicos para prevenir y tratar plagas o enfermedades de la viña, y obligó también a invertir en un reequipamiento de las bodegas. Hacia el 1914, toda la reconversión del viñedo estaba muy avanzada y se puede decir que los últimos que hicieron esta reconversión fue hacia mediados de la década del 20. ¿Y de esto qué resultó? Resultó una productividad grande, o sea, el nuevo viñedo pasaba a producir, a rendir mayor cantidad de uvas por hectárea. El consumo de alcoholes también, en un momento donde Uruguay empieza a tener una legislación social avanzada, donde empieza la ley de 8 horas, donde empiezan los domingos libres, hace que los domingos sea un día también de encuentro social. El vino puede ser tomado como un lugar también donde se intercambian hábitos, porque importa quién consume, pero en qué ocasiones consume, con quién consume, dónde son los lugares de expendio, dónde son los lugares de trabajo. Y cuando el trabajo se reglamenta, los domingos son un día fundamental para el encuentro. El lunes, el día siguiente, muchas veces los empresarios notaban que había ausentismo laboral provocado por el excesivo consumo de alcohol. También en ese momento los anarquistas empiezan a decir que el consumo de alcohol excesivo genera una alienación obrera. Por lo tanto, hay dos sectores de la sociedad que van a condenar el consumo de vino. Los médicos tienen un comportamiento ambiguo en ese sentido también. Los médicos empiezan, por un lado, a condenar ese consumo de vinos y, por otro lado, a identificarlos como tónicos para la salud. Y en sus comportamientos privados también hay un comportamiento distante entre lo que es tomar para socializar, tomar para desinhibir, tomar para relacionarse, tomar como placer, y otros médicos donde dicen que tomar una sola copa de vino es ser alcohólico. Crecen las ligas antialcohólicas, las ligas antialcoholistas que salen de las ligas antituberculosas, y eso pautan comportamientos también en la población. Que la participación de esas ligas eran las mujeres que sobre todo eran esposas de los políticos que estaban en el Parlamento, ¿no? Y ellas tenían como su actividad de hacer esas primeras damas, era justamente cuidar la salud y la moral pública, que todo lo que no era lo normal, entre comillas, ¿no? De hecho, había también un comité de estas señoras que era de censura teatral, y esos comités de censura teatral habilitaban y ponían publicidad en los periódicos sobre cuáles obras eran buenas o no para las señoritas, para ver. Y trataban de moldear esos comportamientos, ya sean los consumos, en las miradas, en los espacios de socialización, y tenía todo un correlato bien interesante como para ver si se pueden disciplinar los cuerpos y los comportamientos, ¿no? Cuando en realidad no se ve en el consumo de vinos otros espacios de socialización, como es el boliche, ¿no? Como es esa transmisión intergeneracional de experiencias, como es el lugar de distensión para contar lo que pasó en el día, o las penas, o un espacio desinhibidor, y solo se ve la parte de criminalidad. Se cruce por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. De hecho, se hace un comité pro vino en los años 20, en el 24, que busca como tal promocionar y promover, es así, en la contratapa aparece, esta asociación busca promover e impulsar el vino nacional. La humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Hasta el desarrollo de la vitivinicultura y su consolidación, Uruguay consumía vinos importados.
las clases altas consumían vinos importados y los sectores más bajos, los trabajadores urbanos, consumían también vinos importados que se vendían sueltos a granel, ¿verdad? Que el comerciante embotellaba para el consumo, y eran vinos baratos y de inferior calidad. Pero ¿qué sucedió? El desarrollo de una industria nacional que, sobre todo después de la filoxera, obligó a inversiones importantes, llevó a que se realizara una defensa a ultranza de la producción nacional. De ahí entonces que en este conjunto de medidas hay algunas puntuales que protegen la producción de vinos uruguayos. Y de esta manera podemos decir que ya hacia la Primera Guerra Mundial el vino uruguayo ha desalojado al vino importado. El 98% son vinos nacionales. En realidad hay un largo proceso para que el vino uruguayo tenga la dimensión que tiene hoy. Y en ese proceso tuvo que ver mucho el tema de la industria nacional. La industria nacional empieza a percibirse como buena, empieza a percibirse un crecimiento en la identidad nacional conformada por unos mitos fundantes. Y el vino se trata de plegar a ese discurso, ¿no? Lo nacional es bueno. Sí tenemos rastros de discursos publicitarios y de visitas a bodegas, que era una forma de publicitar esos vinos, de cómo era ese vino hoy. Las etiquetas empiezan a recoger también algunos modelos europeos, empiezan a recoger lugares de la bandera, de la identidad. Hay muchas etiquetas que tienen que ver con los perros y cotos de caza, que era un modelo muy europeo. Empiezan las publicidades también de degustación. Las primeras catas de degustación son una publicidad que se recoge. Es un momento donde aparece un nuevo consumidor, que son las mujeres, y un consumidor que empieza a tener revistas especializadas para mujeres. Cuando uno no tiene competidores externos que se hacen presentes en el mercado con precios bajos y buena calidad, tuvo su efecto negativo. Digamos, no tengo por qué me voy a esforzar en producir un vino que lo voy a ofrecer y la mayor parte de la gente no va a saber distinguir que produzco que es malo de este otro que produzco que es mejor, ¿verdad? Y encima no tengo un competidor extranjero. Digamos, esto nos llevó, digamos, a una zona gris, que es la de la década de los 40, 50, 60, ¿verdad? En que había como una conciencia de que el vino uruguayo no era bueno. Es lo que se ha llamado el vino lija, ¿sí? Bueno, hasta que en la década de los 70, con la creación del Grupo CREA de vitivinicultura, el impulso de este núcleo pequeño pero potente, ¿verdad? De apoyos que se encontraron en instituciones, la Facultad de Agronomía y demás, digamos, comienza una ofensiva de transformación del sector que va a plasmar posteriormente la creación del INAVI y en el proceso de lo que se ha llamado la segunda reconversión. La primera fue la postfilocérica, ¿verdad? Y esta nueva reconversión de los años 90, apostando a la producción de vinos de calidad, y que va a tener una traducción en el exterior que va a ser la irrupción de los vinos uruguayos en los mercados internacionales, en las ferias internacionales, en los grandes concursos internacionales, donde Uruguay, país pequeño que produce a una escala reducida, ha tenido reconocimientos con medallas de oro para sus vinos, particularmente el Tanat.